tu hermana se hará cargo de tu viñedo, dijeron mis padres durante la cena familiar. Yo solo los dejé hablar. Una semana después, aparecieron con el coche lleno de cajas. Pero no fui yo quien les esperaba dentro. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El olor a tierra mojada después de una lluvia ligera siempre ha sido mi aroma favorito en el mundo. Aquí, entre las hileras ordenadas de mi pequeño viñedo en La Rioja, encuentro una quietud que nunca, jamás, conocí en la casa donde crecí. Cada cepa retorcida, cada hoja de parra vibrante, cada racimo que madura bajo el sol, todo aquí cuenta la historia de mi esfuerzo, mi paciencia, mi terquedad. He construido esto desde cero, ¿entienden? Sin herencias, sin favores, sin atajos. Mi formación como enóloga en Francia, durmiendo en cuartos diminutos y trabajando doble para pagar los estudios. Los contactos con distribuidores que me costó años cultivar, viajando, presentando mis vinos, aguantando desplantes. La reputación de mis vinos orgánicos, ganada a pulso, creyendo en lo que hago. Incluso esta pequeña casa de piedra que se levanta junto a las vides, la restauré yo sola, piedra a piedra, con mis propias manos encallecidas. Este no es solo un negocio. Es mi santuario. Mi vida desplegada. Mi identidad. Es todo lo que he logrado ser, separada de las sombras del pasado. Pero si le preguntas a mi familia, si le preguntas a mis padres, Isabel y Antonio, o a mi hermana Lucía, probablemente te dirán que soy la fría. Y no porque haya gritado, o porque haya hecho algo cruel, o porque no tenga sentimientos. Oh, los tengo, y duelen como 1000 demonios. Dicen que soy fría porque, después de 20 y tantos años de intentarlo, finalmente me harté de ser la que solucionaba sus problemas. Porque me atreví a poner un límite. Lucía es 3 años menor que yo. Pero desde que tengo memoria, ha sido una especie de hoyo negro emocional y financiero. Sus fracasos, que eran muchos y frecuentes, eran siempre, culpa de alguien más. Los proveedores me engañaron, el jefe estaba celoso de mis ideas, el mundo está en mi contra. Y mis padres la creían. O fingían creerla. Y luego, con una naturalidad pasmosa, dirigían su mirada hacia mí. Porque yo era la estable. Yo era la que tenía un trabajo seguro, la que ahorraba, la que no se metía en líos. Mi estabilidad no era vista como un logro que celebrar, sino como un recurso del que podían disponer. Recuerdo una vez, como si fuera ayer. Había estado ahorrando cada euro durante años para comprar una pequeña parcela de tierra justo al lado de mi viñedo. Era mi sueño. Visualizaba cómo expandiría las cepas, cómo crearía nuevos vinos. Tenía casi todo el dinero necesario. Sentía que estaba a punto de dar un gran paso. Entonces, llegó la llamada. La voz de mi madre, suave, meliflua, cargada de esa culpa de madre que sabe dónde golpear. Elena, Lucía está desesperada. Es tu hermana. Necesita un capital urgente para un negocio, muy prometedor esta vez, seguro que le va bien. Y luego, la frase que ha sido el mantra de mi vida, pronunciada con una dulzura que enmascaraba la exigencia: tú eres la estable, hija. Tienes la suerte de poder ayudar. La palabra, suerte, siempre me rechinaba. No era suerte, era trabajo. Era no salir de fiesta, era invertir cada céntimo en mi futuro, era desvelarme estudiando y trabajando en el campo hasta que las manos me sangraban. Pero ellos lo llamaban suerte. Les di el dinero. Todo. Cada maldito euro ahorrado para mi expansión. El negocio prometedor de Lucía fracasó a los 3 meses, dejándola con más deudas que antes. ¿Mis padres? Nunca lo mencionaron. Nunca un lo sentimos, hija, o un gracias por tu sacrificio. Solo un bueno, ya encontraremos otra cosa para Lucía. Menos mal que tú pudiste ayudar. Ese día sentí que no solo había entregado mis ahorros, sino también una parte de mi alma. Comprendí que mi valor para ellos residía únicamente en mi utilidad, en mi capacidad para rescatar a Lucía. Mi estabilidad no era para mi beneficio, sino para el de ellos. Las pocas veces que intenté poner un límite, decir un suave no o un no puedo ahora, el aire se volvía cortante.
El silencio helado de mi padre al teléfono. Los suspiros dramáticos de mi madre seguidos de «no sé en qué nos equivocamos contigo». Las llamadas de parientes que, sin saber la historia completa, repetían el guión «Elena, sé más comprensiva. La familia es lo primero». Me endurecí. Me protegí. Construí muros. Me gané el apodo de «la fría». Pero incluso la utilidad tiene límites, y en el fondo, sabía que estaba llegando al mío. La rabia silenciosa se acumulaba, gota a gota, año tras año. Era como un barril de pólvora, esperando la chispa adecuada. La invitación a la cena llegó un martes por la tarde. Un mensaje de WhatsApp de mi madre. Breve. Conciso. Cena en casa el sábado. Importante. Ni siquiera un signo de exclamación. Simplemente, importante. Miré la pantalla del teléfono, la luz pálida iluminando mis dedos ásperos por el trabajo en la tierra. Sentí un nudo de aprensión formándose en mi estómago. Las cenas familiares se habían convertido en un campo de batalla silencioso, o en sesiones de terapia forzada para Lucía donde yo siempre era la donante obligatoria. ¿Para qué ir? ¿Para qué exponerme otra vez a su dinámica tóxica? Pero una pequeña parte de mí, ese vestigio de la hija que anhelaba una conexión genuina, la esperanza tonta e irracional de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente, me impulsó a aceptar. Le contesté un simple, ok. Y la espera, cargada de malos presentimientos, comenzó. Cada día que pasaba, la inquietud crecía. El viñedo, mi refugio, se sentía extrañamente vulnerable. Tenía la extraña sensación de que esta cena marcaría un antes y un después, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé cuán brutal y definitiva sería el cambio. La casa de mis padres siempre tenía ese olor particular, una mezcla de naftalina de los armarios y los aromas de los guisos elaborados de mi madre, que intentaban evocar una sensación de hogar que ya no existía para mí. Entrar era como cruzar un umbral hacia el pasado, hacia una época en la que yo todavía me esforzaba por encajar en el concepto idealizado de familia feliz y unida, que ellos proyectaban implacablemente hacia afuera, especialmente ante los demás. La mesa ya estaba puesta, con esa vajilla de porcelana fina que solo sacaban para ocasiones importantes, un indicio de que la noche traería consigo algo más que una simple comida. Lucía estaba allí, sentada en el sofá, con su sempiterna expresión de víctima incomprendida, quejándose amargamente de su último jefe horrible y de cómo la vida era injusta con ella. Mis padres la consolaban, asintiendo con la cabeza, susurrando palabras de ánimo, y me lanzaban miradas de reojo, como evaluando mi estado de ánimo antes de la inminente negociación. La cena transcurrió con la tensión habitual disfrazada de normalidad. Conversaciones forzadas. Intentos de Lucía de restarle importancia a cualquier logro mío que se mencionara. Mis padres, expertos en el arte de la desviación, reconducían cualquier tema que no girara en torno a los problemas de Lucía o a cómo yo podía ser útil para solucionarlos. Mi padre, Antonio, se sirvió su tercer vaso de ese vino tinto barato que le gustaba, un vino industrial que para mí, acostumbrada a la complejidad de mis propias cosechas, sabía a vinagre. Mi madre, Isabel, se tocaba nerviosamente el collar de perlas que siempre llevaba, su tic característico cuando estaba a punto de soltar una de sus bombas, una señal para mí de que algo importante estaba por venir y que requeriría mi comprensión o, más bien, mi sacrificio. Llegó el postre. Mi madre trajo su famoso pastel de 3 leches, ese que me recordaba a mi infancia y que, irónicamente, siempre usaba como preludio a alguna petición importante. Una punzada de nostalgia agridulce me atravesó. Se sentaron de nuevo, los tres, con esa formación habitual que me hacía sentir como si estuviera en un tribunal. Se miraron entre sí, un asentimiento silencioso, y mi padre carraspeó, preparándose. Sentí que el aire se hacía pesado, denso, difícil de respirar. Elena, dijo mi padre, con ese tono de patriarca que usaba para anunciar decisiones inamovibles, no para solicitar opiniones. Hemos estado pensando mucho en Lucía. Necesita estabilidad, una base sólida sobre la que construir. ¿Con lo del último negocio? Hizo un gesto vago con la mano, desestimando otro fracaso millonario. ¿Y tú? Me miró, con una sonrisa indulgente que me heló la sangre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Tienes el viñedo. Es un lugar establecido. Tiene valor. Creemos que le dará la disciplina que necesita. Un proyecto propio. Mi corazón se detuvo en seco.
Mi mente se quedó en blanco por un instante. ¿Qué había dicho? No podía ser. ¿Estaba entendiendo bien? Mi madre, con esa voz suave y meliflua que sabía modular para sonar razonable y cargada de una falsa bondad, tomó el relevo. Sí, cariño. Hemos decidido que lo mejor es que Lucía se haga cargo de tu viñedo. Así te quitas un peso de encima, hija. Sabemos que es mucho trabajo para ti sola, ¿no crees? Siempre estás tan ocupada. Y para Lucía será perfecto, algo seguro. Ya hemos hablado con ella, le parece una idea maravillosa, está muy ilusionada. Las palabras me golpearon, una tras otra, como si fueran piedras lanzadas a quemarropa. Tu hermana se hará cargo de tu viñedo. Lo habían dicho. Así, sin más. Se sentaron allí, sonriendo, esperando mi reacción. Como si fuera un regalo que me estaban haciendo. Como si el viñedo fuera suyo para empezar, una propiedad familiar que podían asignar a su hija favorita. Sentí un torbellino de emociones, shock, incredulidad que rozaba lo absurdo, una rabia tan pura y abrasadora que sentí que me quemaba por dentro, pero sobre todo, una inmensa y helada traición. No lo habían consultado. No habían preguntado si yo estaba dispuesta. Simplemente lo habían decidido, por mí y sin mí. Y, como siempre, esperaban que yo asintiera, pusiera mi mejor cara, y me encargara de que todo funcionara a la perfección para Lucía. Miré sus caras. La expectativa en los ojos de mi padre, esperando mi aprobación silenciosa. La sonrisa de suficiencia de Lucía, ya viéndose a sí misma como la dueña de mi trabajo. La mirada de mi madre, esa mirada cargada de culpa manipuladora que decía, sé que harás lo correcto, Elena. Por la familia. Siempre lo haces. En ese instante exacto, algo dentro de mí se rompió de una forma que supe que no tenía reparación. La última y tonta esperanza de que me amaran por ser yo, no por lo que podía darles o por la utilidad que representaba para ellos, se hizo añicos. Vi con una claridad dolorosa lo que eran, lo que siempre habían sido, explotadores emocionales disfrazados de padres, envidiosos de lo que yo había construido con mi esfuerzo, y siempre, siempre, dispuestos a sacrificarme, a mi bienestar, a mis sueños, por la comodidad o los caprichos de Lucía. Y entonces, sucedió lo inesperado. Contra todo mi instinto, que me gritaba que me pusiera de pie, que gritara, que les arrojara el pastel a la cara, que llorara desconsoladamente hasta que se dieran cuenta del daño que hacían, me quedé en silencio. Una calma gélida, que no era paz sino la quietud previa a la tormenta, me invadió. Yo solo los dejé hablar. Los observé. Escuché cómo llenaban el silencio con sus justificaciones, con sus mentiras, con su gaslighting implacable. ¿Por qué pones esa cara, Elena? Deberías estar feliz por tu hermana. Es un gran paso para ella. No seas egoísta. La familia se ayuda, para eso estamos. Mi padre añadió, frotándose las manos con satisfacción, ajeno a la devastación que causaba, ya verás, Elena, será bueno para todos. Un verdadero negocio familiar. Como debe ser. Un negocio familiar que yo había levantado desde cero, sin un céntimo de ellos, a base de sudor, lágrimas y sacrificios. Un negocio que para ellos era solo una ficha en su juego. Me levanté de la mesa. Con lentitud. La silla de madera raspó el suelo con un sonido estridente en el silencio que se había instalado. Los tres me miraron, sorprendidos por mi falta de la esperada explosión o sumisión. ¿A dónde vas, Elena?, preguntó mi madre, la dulzura desapareciendo por completo de su voz, reemplazada por una impaciencia apenas contenida. A tomar aire, respondí. Mi voz era baja, controlada, casi monótona, pero sentí que cada palabra raspaba mi garganta al salir. No dije nada más. No discutí. No supliqué. No cedí. Simplemente caminé hacia la puerta principal, sentí la ráfaga fría de la noche en mi cara al abrirla y no miré atrás. Cerré la puerta detrás de mí con una suavidad que contrastaba con la furia que ardía en mi interior. El viaje de regreso a mi viñedo fue un borrón emocional. Las luces de la carretera, la música de la radio, nada registraba de verdad. Mi mente solo reproducía el eco de sus palabras, una y otra vez, Lucía se hará cargo de tu viñedo. Llegué a la casa junto a las vides, temblando incontrolablemente. Sentía que me faltaba el aire. Corrí hacia afuera, hacia el corazón de mi viñedo.
La luna iluminaba las filas infinitas de cepas, creando sombras alargadas y fantasmales. Caí de rodillas en la tierra fría y húmeda. El olor familiar a tierra y vides, el aroma de mi santuario, me golpeó con una oleada de realidad y dolor. Lloré. Lloré con una intensidad que me vació el alma, un llanto desgarrado y sin consuelo. Lloré por la traición, por los años de sacrificio no reconocido, por la ilusión de una familia que nunca fue real, que solo existió en mi cabeza. Ese fue mi, con KHCAI. Estaba rota, sentí que me habían quitado el suelo bajo los pies, herida de muerte por las personas que se suponía que debían amarme y protegerme. Pero en medio de las lágrimas y el barro, mientras mis manos se aferraban a las raíces de una vid, sentí algo más. Sentí la fortaleza silenciosa de la tierra. Sentí la resiliencia de la vid, que aguanta el frío y el calor y sigue dando fruto. Y sentí rabia. Una rabia fría, firme y decidida. Ya no era la niña que anhelaba su aprobación. Era una mujer de 34 años que había construido su vida, su refugio, su identidad, a base de esfuerzo y determinación. Esto no era solo una propiedad. Era una extensión de mí misma. Era mi alma materializada. No les iba a permitir que me lo arrebataran. No más. El dolor dio paso a una determinación de acero, fría y cortante. Tenían razón en una cosa, ya no era la Elena que podían manipular fácilmente. Me habían empujado demasiado lejos. Había llegado a mi límite. Y ahora, iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, amanecí con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido, como si me hubiera dado una paliza. Pero la mente estaba clara. Había tomado una decisión inquebrantable. No fui a las vides a trabajar. Fui a mi computadora. Mis dedos temblaban mientras buscaba en Google, abogados derecho familiar herencias propiedad La Rioja. Necesitaba al mejor. Necesitaba a alguien que entendiera que esto no era solo un pleito por una propiedad, era una batalla por mi dignidad, por mi derecho a existir fuera de su control. Encontré el perfil del licenciado Javier Torres. Las reseñas eran excelentes. Inspiraba confianza. Le llamé. Sentí la voz temblorosa al principio, al empezar a contar mi historia, pero a medida que hablaba, que verbalizaba los años de abuso emocional y financiero, mi voz se fue fortaleciendo. Él me escuchó con paciencia. Me creyó. No minimizó mi dolor ni mi situación. Me hizo sentir que lo que me había pasado era real, que mi sufrimiento era válido. Eso, en sí mismo, ya fue una forma poderosa de sanación. Me sentí validada por primera vez en mucho tiempo. Los siguientes días fueron una vorágine de emociones y acciones. Reuniones con el licenciado Torres, recopilación de documentos, y una avalancha constante de mensajes de texto tóxicos y llamadas perdidas de mi familia. Elena, ¿por qué no contestas? Estamos preocupados, Lucía está muy triste, no come, ¿sabes el daño que le haces con tu silencio? Si no colaboras y vienes a hablar, tomaremos medidas legales. No nos obligues. La frase o comportamiento signature de mi madre se repetía en cada mensaje, como un estribillo cruel: esperamos que reflexiones y hagas lo correcto, Elena. Por la familia. Su correcto era mi rendición total. Pero yo ya no era la misma Elena. Con cada mensaje que ignoraba, con cada paso legal que daba con mi abogado, mi determinación crecía. Le envié al licenciado Torres todas las capturas de pantalla de mensajes, registros bancarios de las ayudas forzadas, correos electrónicos, todo lo que probaba años de explotación sistemática y manipulación. El licenciado Torres, con una meticulosidad impresionante, comenzó a investigar la historia legal de mi viñedo y la casa con una lupa. Quería asegurarse de que nuestra posición fuera inexpugnable. Y fue en esa investigación donde dimos con el primer golpe inesperado, la primera grieta en la fachada de mis padres. Mis abuelos maternos, a quienes yo adoraba y que siempre parecieron entender mi espíritu independiente y mi amor por la tierra, a diferencia de mis padres, me habían dejado una pequeña parcela de la tierra original donde se asienta ahora parte del viñedo, a través de un documento privado antes de fallecer. Un documento que mis padres nunca registraron adecuadamente, manteniéndolo oculto. Estipulaba claramente que esa parte de la tierra era, para Elena, quien ama la tierra y sabrá cuidarla. No era la totalidad del viñedo, pero legalmente, complicaba enormemente cualquier reclamo de mis padres sobre la totalidad basándose en alguna supuesta herencia o derecho familiar absoluto.
Era una prueba clara de su engaño, de que, desde mucho antes, habían manipulado las cosas y ocultado deseos testamentarios para su propio beneficio. Sentí un escalofrío al descubrirlo, una mezcla de gratitud póstuma hacia mis abuelos y una furia renovada por el cinismo de mis padres. Pero no era suficiente solo con el documento. Necesitábamos detenerlos de forma contundente y exponer su verdadera naturaleza. El abogado preparó una demanda sólida y solicitó una orden de restricción y protección de la propiedad, basándose en mi legítima posesión y en la amenaza de allanamiento que ellos representaban. Mientras todo esto se tramitaba, pensé en quién más podía saber algo crucial, alguien que pudiera ser testigo o tener una prueba. Recordé a mi tío Ricardo, hermano de mi madre. Siempre fue la oveja negra de la familia, un poco bohemio, pero innegablemente honesto. Mis padres y Lucía apenas se hablaban con él, lo consideraban un fracasado que nunca había hecho nada de provecho. Pero tío Ricardo veía las cosas con claridad. Le llamé. Dudé un poco, pero le conté todo, cada humillación, cada sacrificio forzado, el último y descarado intento de quitarme el viñedo. Para mi sorpresa, él no solo me creyó instantáneamente, sino que reveló algo que me dejó helada. Hacía unos meses, Lucía y mis padres le habían pedido dinero, supuestamente para un negocio de vinos, y él, desconfiado por experiencias pasadas con ellos, grabó la conversación en su teléfono. En esa grabación, mis padres admitían abiertamente que querían el viñedo de Elena porque ella tiene demasiado, y Lucía lo necesita para sentar cabeza, y que encontrarían la forma de convencerla o, si no, quitárselo legalmente, ya veremos cómo. Era la prueba definitiva de su intención, de su plan calculado. Tío Ricardo, harto de años de ver su hipocresía y manipulación, aceptó ser mi NG-BTNG, testificar si era necesario, e incluso estar presente en el momento clave para desenmascararlos. La justicia poética no podía ser más clara, el fracasado de la familia sería mi salvación, mientras que la familia respetable eran los verdaderos ladrones y estafadores emocionales. La tensión creció día a día, hora a hora. Los mensajes y llamadas de mis padres pasaron de la manipulación a la amenaza abierta y desesperada. Iremos el sábado a primera hora. Más te vale abrir. No nos obligues a usar otras medidas, Elena. Era el día que habían fijado para su asalto final. La semana mencionada en el OOC. Estaba aterrada, pero la preparación legal y el apoyo de Sofía y tío Ricardo me dieron una firmeza que nunca creí posible. Había practicado con el abogado cómo manejar la situación, qué decir, qué no decir. Él y tío Ricardo llegaron al viñedo temprano esa mañana del sábado fatídico. Estaban conmigo en la casa, esperando. Sentir su presencia, su apoyo silencioso pero sólido, me dio una fuerza inmensa. Miré por la ventana del estudio. El coche de mis padres, el viejo sedán gris, se acercaba por el largo camino de tierra, levantando una nube de polvo. Venía cargado hasta el techo de cajas. Cajas con las pertenencias de Lucía, listas para mudarse a mi casa, para tomar posesión de mi vida, de mi santuario, como si fuera algo que les perteneciera por derecho divino. Llegaron. Se detuvieron frente a la puerta principal. Salieron del coche, con esa mezcla de arrogancia y prisa, como si temieran que cambiara de opinión en el último segundo. Mi padre, Antonio, con las llaves en la mano, como si ya fuera a abrir él mismo la puerta de mi casa. Mi madre, Isabel, con una sonrisa triunfal y los ojos brillantes de codicia. Lucía, con su eterna cara de aburrimiento y derecho, lista para que le sirvieran su nueva vida en bandeja de plata. Sonó el timbre. El sonido resonó en la casa. Miré al licenciado Torres. Él asintió, con una calma que me tranquilizó. Tío Ricardo me dio un apretón firme en el hombro. Respiré hondo, tratando de calmar el galope de mi corazón. Sentí el miedo, sí, pero también una fría determinación. Estaba lista. No fui yo quien abrió la puerta. El licenciado Javier Torres dio un paso al frente, su figura imponente y tranquila. Abrió la puerta. Las caras de mis padres y Lucía se transformaron en un instante. De la sonrisa triunfal, pasaron a la sorpresa, la confusión, y casi de inmediato, a una furia descontrolada. ¿Quién es usted?, espetó mi padre, retrocediendo un paso, como si el abogado fuera una aparición fantasmagórica. ¿Dónde está Elena? ¿Qué hace en su casa? Esto es propiedad privada. El abogado mantuvo la calma absoluta,
su voz firme y profesional. Buenos días. Soy el licenciado Javier Torres, abogado de la señora Elena Mendoza. Ustedes están en propiedad privada de mi cliente y tienen una orden de restricción y alejamiento vigente. Cualquier intento de acceder a la propiedad será considerado allanamiento y se tomarán las medidas legales pertinentes. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho, dramática. Una orden. ¿Pero qué es esto? Elena. Sal de ahí. No te escondas detrás de este señor. Habla con tu familia. Entonces, di un paso al frente. Me paré junto al abogado, con tío Ricardo a mi otro lado. Los miré a los ojos. Vi la conmoción y la rabia al ver a tío Ricardo. Vi cómo la máscara social se resquebrajó en sus rostros. Vieron no a la hija sumisa y manipulable que esperaban, sino a una extraña, firme, con los pies bien puestos en la tierra que ellos querían robarme. Lucía, al verme y escuchar la palabra orden, rompió a llorar histéricamente, un llanto forzado y agudo. Elena. No puedes hacernos esto. Es tu familia. ¿Cómo eres capaz? Mi familia, dije, mi voz sonando clara y fuerte, aunque con un dejo de profunda tristeza. Mi familia es la que intentó robarme lo que he construido con mi sangre y sudor, la que me mintió y me usó durante años. El licenciado Torres aprovechó el momento. Señores Mendoza, además de la orden de restricción, su intento de apoderarse de este viñedo está basado en un engaño. Tenemos pruebas irrefutables de sus intenciones y de cómo han manipulado la verdad. Se volvió hacia tío Ricardo. Mi cliente, el señor Ricardo Mendoza, tiene en su poder una copia del documento de sus abuelos que designa claramente esta parte de la tierra, donde se asienta el viñedo, a Elena. Un documento que ustedes ocultaron. Los ojos de mi madre se abrieron desmesuradamente. Palideció, su mano aferrándose al collar de perlas. Mi padre balbuceó, atónito. ¿Ricardo? Tú. Traidor. Metido en esto. Tío Ricardo dio un paso al frente, su mirada fija en sus hermanos. Antonio, Isabel. Dejen de mentir. Dejen de manipular. Todos sabemos cómo han tratado a Elena toda su vida. Y ahora tienen la poca vergüenza de querer quitarle lo único que ha construido por sí misma, con tanto sacrificio. Sacó su teléfono y puso la grabación de la conversación. La voz de mi padre. La voz de mi madre. Planeando cómo quitarme el viñedo, hablando de Lucía como si tuviera derecho a mi trabajo, admitiendo su intención de convencerme o quitármelo legalmente. La frase signature de mi madre, es por el bien de la familia, sonó hueca, cruel y completamente falsa en el contexto de la grabación. La humillación en sus caras fue total. Estaban expuestos. Sus mentiras, su codicia, su manipulación, todo al descubierto ante un testigo y mi abogado. La máscara social, esa fachada que tanto se esmeraban en mantener, se pulverizó ante mis ojos. Mi padre intentó atacar al tío Ricardo, la furia descontrolada reemplazando la arrogancia. El abogado se interpuso con firmeza. Les pido que se retiren. Ahora. O me veré obligado a llamar a la policía y serán arrestados por desacato a una orden judicial y allanamiento. Mi madre, con lágrimas de rabia y derrota corriendo por sus mejillas, gritó, esto no se queda así, Elena. Eres una desgraciada. Nos has destruido. Nunca te lo perdonaremos. Ustedes se destruyeron solos hace mucho tiempo, respondí. Fue la última cosa que les dije ese día. Se subieron al coche, con la rabia hirviendo, derrotados y humillados. Las cajas en el asiento trasero, destinadas a una mudanza victoriosa, parecían ahora un monumento patético a su plan fallido. El coche se fue por el camino de tierra, dejando tras de sí solo una estela de polvo y un silencio inmenso. Un silencio que, por primera vez en mi vida, se sintió liberador. Las secuelas de ese día no fueron fáciles, a pesar de la victoria. Mis padres y Lucía intentaron controlar la narrativa. Publicaron mensajes victimistas en redes sociales, llenos de autocompasión y acusaciones falsas contra mí. Nuestra hija, la fría Elena, nos echó de su casa sin piedad, fuimos a visitarla y nos trató como extraños después de todo lo que le dimos. Usaron su frase o comportamiento signature en sus publicaciones, intentando mantener su fachada, pero ya no tenía el mismo efecto. Algunos parientes creyeron su versión,
los Flying Monkeys, continuaron mandando mensajes llenos de culpa, pero la mayoría de la gente que me conocía de verdad, mis amigos, mis colegas del mundo del vino, e incluso vecinos que habían observado la dinámica familiar a lo largo de los años, no cayeron en su juego. Sabían quién era yo, sabían de mi esfuerzo incansable. Sofía me defendió públicamente en las redes, exponiendo algunas de sus mentiras con tacto pero firmeza. El abogado Torres gestionó los aspectos legales restantes con profesionalismo. Gané la batalla legal, asegurando mi viñedo y mi casa de forma definitiva. Incluso logramos recuperar una parte significativa del dinero que me habían obligado a prestarles a lo largo de los años, aunque la recuperación financiera no era mi principal motivación, sino el principio de justicia. El proceso de curación fue lento y doloroso. Ganar el pleito no borró las cicatrices. No se trata solo de recuperar una propiedad, se trata de aceptar que las personas que se supone que debían amarte incondicionalmente fueron las que más te hirieron, las que te vieron como un objeto. Lloré mucho, procesando el dolor de la traición y la pérdida de la familia idealizada que nunca tuve. Busqué terapia para manejar el trauma y el resentimiento. Pero cada día que pasaba, sentía que recuperaba una parte de mí misma que había estado perdida, diluida en el intento de complacerlos. Puse límites claros con todos en mi vida, sin excepción. Aprendí que decir no es una oración completa y válida, y que no necesito justificar mi existencia o mis decisiones ante nadie. Mi verdadera familia se consolidó con quienes me apoyaron incondicionalmente: Sofía, que estuvo a mi lado en cada momento oscuro; el abogado Torres, que de ser un profesional se convirtió en un amigo y confidente valioso; y tío Ricardo, con quien reconstruí un vínculo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Ellos son mi familia elegida, las personas que me ven y me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles o por el papel que debo cumplir en un drama familiar. Compartir una comida sencilla o una copa de mi propio vino con ellos en mi viñedo se convirtió en el ritual que sanó mi alma y me mostró lo que significa una conexión genuina. Aprendí lecciones profundas. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es autorrespeto, es una necesidad vital para la supervivencia emocional. Aprendí que la verdadera fuerza viene de aceptarte a ti misma, con tus vulnerabilidades y tus cicatrices. Y aprendí que la verdadera familia se construye con amor, respeto y apoyo mutuo, no con lazos de sangre que asfixian y manipulan. Mis padres y Lucía nunca se arrepintieron, que yo sepa. Siguen justificándose, siguen buscando a quien más culpar o explotar. Pero ya no es mi problema. He cerrado esa puerta. Los he perdonado, no por ellos, sino para liberarme a mí misma del rencor, aunque el contacto sea inexistente o mínimo. Ahora, miro mis vides. Están fuertes, resistentes, han sobrevivido heladas y sequías. Han dado fruto a pesar de las dificultades. Como yo. El viñedo ya no es solo mi hogar y mi trabajo, es el símbolo tangible de mi resiliencia, de mi lucha por la autopreservación, de mi paz ganada con tanto esfuerzo. Me costó mi familia de origen, sí. Fue un duelo doloroso. Pero al final, me gané a mí misma. Reclamé mi vida, mi identidad y mi derecho a ser feliz en mi propio espacio. Y esa, sin duda alguna, fue la victoria más importante de todas. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.